noches para todas las personas que están viendo el día de hoy la entrevista, que es acerca de la segunda parte del impacto del COVID-19 en el sector financiero y bancario. Para ello contamos con la participación de Marisa Delgado y quien les habla será la moderadora el día de hoy, Melissa Calixto. El programa de la entrevista cuenta con 5 preguntas relacionadas al tema y comenzaremos con la primera. Esta menciona que si bien el sector financiero, Marisa, ha sido resiliente frente a la situación actual, ¿cuáles son los riesgos principales que tú consideras que enfrenta actualmente el sector financiero, el sistema financiero? Además, claro, de menor rentabilidad. Muchas gracias por convocarme para esta entrevista. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes, con Económica. Y para empezar con la pregunta que me haces, definitivamente el sector financiero ha sido muy resiliente, como dices, a raíz de la coyuntura del COVID-19, ha tenido que enfrentar varios problemas, como de repente la reprogramación de pagos, la falta de algunos temas de liquidez, pero creo que la banca ha sabido sobresalir a todo esto, y si bien las rentabilidades se han visto muy afectadas justamente por la falta de pagos, por las reprogramaciones que se han dado, hay otros temas importantes que la banca también ha tenido que atender, como adecuar planes de continuidad de negocios, dado que muchas entidades están trabajando vía remoto algunas áreas, otras áreas, las de atención al público, están de manera presencial, pero sí manejar muy importante el tema de ciberseguridad, la conexión. También otro tema importante ahorita crítico para la banca va a ser la nueva ley que ha salido de topes de tasas de interés. Vamos a ver qué define el Banco Central sobre esto. Pues ellos tienen que poner el tope a la tasa de interés, pero va a ser de repente un poco complicado que más clientes puedan acceder a créditos. Entonces sí puede impactar a los resultados de la banca este año. Vamos a ver cómo se comporta después de este primer trimestre, que ha venido un poco lento por la cuarentena del mes de febrero y la reactivación que se viene dando poco a poco, ¿no? Y también otro tema importante es la falta de bancarización, que si bien ha crecido, todavía hay una oportunidad ahí para seguir creciendo como sistema bancario. Muchas gracias, Marisa, por tu respuesta. Es bastante alentador escuchar que el sistema financiero de alguna u otra forma ha sido resiliente durante esta pandemia, ha podido sobrellevar problemas como la falta de liquidez, la reprogramación de pagos en general. Pero aún faltan cosas que hay que ajustar, como la ciberseguridad. Mencionaste algo muy importante, teniendo en cuenta que hoy en día se da mucho más común las transacciones de forma digital. Entonces hay que tener cuidado con la información y también el tema de la falta de bancarización. Para poder tener quizás un sistema financiero más eficiente, la banca también se debe fortalecer en el Perú en general. Y bueno, en base a esto, quiero hacerte una pregunta ahora con respecto a la SBS. Esta entidad ha tomado diferentes medidas para poder proteger el dinero del ahorrista. Una de las que te voy a mencionar es la actualización del monto máximo del Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta medida? Lo que he revisado es que la cobertura en el periodo de marzo a mayo de este año va a ser de 104.377 soles. Considero que es un importe adecuado. El crecimiento siempre del Fondo de Seguro de Depósitos ha sido un poco lento. Ahorita sí es como que respecto al último monto, como 3.000 soles aproximadamente. Entonces sí considero que esta es una medida importante para los ahorristas, para los clientes del sistema financiero. A veces muchas personas no conocen sobre esto. Hay que difundir más este tema del Fondo de Seguro de Depósitos para que los clientes tengan la seguridad de que su dinero está protegido, sea que esté en bancos, en cajas, en cualquier entidad regulada por la SBS, su dinero está protegido. Ahorita, justamente a raíz de posibles leyes de retiros de CTS, nuevamente de AFPs, es importante que este dinero se ahorre en el sistema financiero y que el cliente cuente con la seguridad de que va a poder recuperar este dinero en caso se genere alguna contingencia, algún problema
con alguna entidad bancaria, pero también la SBS justamente regula que se eviten estos temas para que no ocurra como lo que ocurrió con Financiera TFC en el año 2019, ¿no? Que cuando intervinieron la financiera y definitivamente todo esto estaba cubierto. Justamente yo tenía mi CTS ahí, ¿no? Como anécdota les cuento, ¿no? Y tuve la tranquilidad de que el dinero estaba protegido y lo pude recuperar sin mayor problema, ¿no? Sí, es cierto. A veces el tema de las ETS, si se pueden perder o no, el tema de con la confianza es muy importante que puedan tener los consumidores, que los consumidores puedan estar seguros de que el dinero que han puesto en fondos de ahorros esté ahí y esté ahí generando también intereses y no se pierda, no pierda su valor. Para ello, Claro, sí. ahorita hay varias entidades que están generando la reinversión de sus utilidades, ¿no? Y las provisiones están siendo cada vez más fuertes también para proteger los ahorros, ¿no? Entonces, es importante también que el cliente sepa, sobre todo en el tema de cajas, ¿no? Porque la banca múltiple, la gran banca, como se le llama, sí uno sabe que es más segura, más confiable, pero a veces la gente desconfía de las cajas, pero también tienen que estar seguros de que su dinero está protegido. A veces dan mayores rentabilidades, pero también se tiene que saber que está protegido el dinero. Muchas gracias, Marisa, por tu respuesta. Es cierto, antes de tomar una decisión, como cliente uno debe evaluar si va a valorar mucho más lo que es la rentabilidad o quizás el riesgo. Obviamente esto depende también de la confianza que tengan los clientes. Para ello es necesario ver en qué se basa esta confianza, cómo quizás está aumentando o ha ido decayendo en el paso del tiempo. Y para ello comenzamos con la pregunta número 3, y es relacionada a este punto. Si bien el día de hoy los consumidores o los clientes en general reciben información por todos los medios posibles, ya sea redes sociales, medios de comunicación usuales como la televisión, la radio, etcétera, mucha de esta información es poco confiable. Obviamente existe la confiable, pero también la poco confiable puede que en su mayoría sea falsa, las fake news, las famosas fake news. Entonces, esto puede generar que la confianza pueda mermar con respecto al sector financiero. Obviamente, ¿cuál sería tu recomendación para las entidades financieras en general que deberían tomar para poder mostrarse mucho más transparentes, más claras y de esta forma poder aumentar la confianza que existe ya en los clientes, poder retomarla quizás? ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto? Principalmente mayor información, ¿no? Ahorita que todo es digital, que se está dando como ventajas abrir cuentas digitales o transaccionar vía banca por internet, que la información esté disponible. Eso de manera principal. Que sea fácil, de fácil acceso también, porque los clientes a veces de repente se quejan que no se entienden algunas cláusulas de los contratos, alguna información, también que los sectoristas, las personas de los bancos estén dispuestas a de repente dar mayor información. El canal de atención telefónica considero que es muy importante en estos tiempos. Atención virtual y telefónica, porque muchos no están yendo de manera presencial, pero sí mediante el uso de canales alternativos, ¿no? Como son la banca telefónica, la banca por internet, pueden tener la información. No se ve mucho actualmente que los clientes presentan quejas de repente por los malos servicios, por estos temas de phishing, también que los bancos hagan bastante información y cultura sobre evitar este tipo de ciberataques, ¿no? Del phishing, estos mensajes a veces que llegan a los celulares, que no son de los bancos, pero que dan la apariencia de ser de bancos, que el cliente tenga bastante cuidado, incidir bastante en que los bancos no piden claves, no piden información confidencial, que llamen a los canales alternativos. La información es importante, ¿no? Definitivamente. Muy cierto, sí es necesario quizás para las personas que no conocen mucho acerca de la banca poder tener información concisa y clara. Y también que se le pueda dar atención, porque han habido muchas quejas que ahora, claro, por la pandemia no se está haciendo muchas movilizaciones y es necesario poder contar con una buena atención tanto telefónica como por internet.
Eso es necesario, muy importante para poder generar esta confianza que quizás muchos han perdido. Como mencionaste, los mensajes falsos que piden contraseñas, como que piden otros datos personales. Entonces, sí sería muy importante. Otro punto que considero también importante es que el regulador y ASBank, el regulador, la SBS y ASBank también brinden esta información. Sí veo que la SBS se está preocupando en dar mensajes a los clientes, advertir sobre posibles fraudes. También la SBS tiene un canal de denuncias, de quejas, entonces fortalecer bastante eso para que el cliente cuente con la certeza de que si de repente el banco no le responde a algún reclamo de manera adecuada, puede ir hacia otra instancia, ¿no? Que en este caso sería el regulador o ASBank. ASBank también está haciendo algunas campañas importantes para dar a conocer más el sistema financiero a los clientes, la seguridad, el cuidado, toda la información que el cliente requiere para estar tranquilo y seguro, ¿no? Definitivamente es un trabajo conjunto, tanto de las entidades como de los reguladores y del gremio. Es muy importante eso. Sí, muy cierto. Es algo que quizás con la pandemia se ha visto que debe fortalecerse. Por eso se hablaba de un poco de la resiliencia, que es necesario quizás factores que se han descuidado anteriormente, ahora con esta pandemia, gracias al COVID, nos hemos dado cuenta, son mucho más profundas. Entonces es necesario poder reforzarlas. Y hablando de las entidades bancarias en este momento, también mencionemos acerca de la cuarta pregunta que habla sobre la reprogramación de deudas. Aquí hay dos involucrados que vendrían a ser los bancos y los clientes. Entonces, Marixa, te pregunto, ¿qué consideras tú que es necesario o que debería evaluarse para que los bancos puedan tomar esta decisión y qué también se debería considerar acerca de los clientes para que también puedan aceptar esta idea de poder reprogramar las deudas de ambas partes? Claro. Bueno, los bancos ahorita están muy enfocados en ver sus ratios de capital global, su ratio de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional para poderse cubrir y seguir operando de manera adecuada. Veo que lo han venido haciendo bastante bien, por eso es que los bancos han tenido que reinvertir sus utilidades, ¿no? Para incrementar capital. Yo creo que esto es importante porque habla de la salud financiera del sistema bancario, da la tranquilidad de que el sistema es sólido, es solvente. De verdad, el sistema bancario peruano sí es muy solvente, ¿no? Es bastante líquido, eso sí hay que rescatar del sistema. Por eso, como decíamos al inicio de la entrevista, la banca ha sido resiliente y ha podido salir adelante, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar cómo se van a generar las reprogramaciones o cómo van a otorgar los créditos en adelante, ¿no? El año pasado ha sido una coyuntura bastante complicada, por eso algunos créditos se han restringido, tanto para personas como para empresas, ¿no? Se han visto reducidas las líneas de crédito, los préstamos a otorgar, el dinamismo ya no es el mismo, tanto para préstamos personales, hipotecarios, ¿no? De estudios, entre otros. Y sí es importante evaluar a los clientes, ya yendo al caso puntual de los clientes, en el caso de personas naturales, viendo el comportamiento crediticio que han tenido, si son buenos pagadores. Ahorita puede haber clientes que de repente no tienen trabajo o hay una coyuntura de alguna deuda. Acá sí es importante también cuando uno sabe que va a estar próximo a contraer de repente alguna deuda o que no la va a poder afrontar con tiempo, recurrir al banco, pedir la refinanciación, la reprogramación para, para que sea mejor evaluado, ¿no? No esperar a llegar el momento en el que uno pase de repente a un estado crediticio difícil, que ya esté sin Infocor, hay que evitar esas cosas, entonces sí es importante que la banca revise cómo el comportamiento del cliente, cómo se ha venido portando en los últimos tiempos en cuanto a su capacidad de pago, a su nivel de endeudamiento, y entonces sobre eso darle alguna opción al cliente adecuada,
de repente en cuanto a compras de deuda, refinanciamientos, como decía, darles la mejor opción y que el cliente también sienta esa tranquilidad, que le expliquen a qué puede acceder, a qué no puede acceder, las ventajas, las desventajas sobre una refinanciación o una compra de deuda, dependiendo de lo que necesita el cliente en ese momento, ¿no? En cuanto a empresas de la misma forma, ¿no? O sea, tienen que evaluar también. Ya en empresas sí se puede evaluar de repente proyecciones a futuro de cómo les va a ir. Ahorita de repente hay sectores que sí se ven más golpeados que otros sectores. Evaluar ratios de liquidez, de solvencia. Es hacer un análisis integral, no tanto de la parte cualitativa como de la parte cuantitativa, para poder evaluar el otorgamiento de un crédito. Ok, muchas gracias, Marix. Sí, es muy cierto que hay que evaluar a los clientes. Si bien es cierto, la situación ha vuelto crítica a todos los pagadores, hay que ver cómo han sido antes ellos, si han estado pagando puntualmente, si han tenido una productividad alta, quizás no. Y mencionaste, debe ser una evaluación mucho más exhaustiva. Es cierto que también se debe ver para qué se va a requerir esa financiación. Es necesario ver si vas a quizás reprogramar la deuda, qué es lo que tú puedes ofrecer o puedes hacer durante esta pandemia. Es muy importante ver eso, para evitar que también las empresas puedan entrar en hipocor, como mencionaste, se puedan endeudar en un estado muy crítico. Y con respecto a la otra parte de los clientes, ¿qué crees que deben tomar en cuenta? ¿Cuál crees que es el miedo o quizás beneficios que deben para que puedan reprogramar sus deudas? ¿Qué es lo que pasa por sus mentes quizás al momento de escuchar reprogramación de deudas? Por esta segunda parte, claro. Mm, mm, el cliente ahorita recibe mucha información y a veces se ve en medios, en redes sociales que dicen que el crédito es caro, que no le van a dar una tasa adecuada. Se escucha mucho de que la banca es usura, no está el mismo Congreso, dice, que la ley, por eso voy a poner la ley usura, porque la banca es usura, ¿no? La información a veces no es la adecuada. Hay que evitar la desinformación, hay que siempre recurrir a las fuentes, creo yo, definitivamente, ir al banco, preguntar, salir de dudas, buscar en internet, buscar en la SBS. Yo sé que a veces muchas personas no tienen la facilidad de acceder a esa información, a diferencia de nosotros, ¿no? Los profesionales en economía, en finanzas, que podemos dominar más esta información, pero sí es importante darla a conocer de repente nosotros también a nuestras familias, irles diciendo dónde pueden encontrar información sobre el sistema bancario, saber la realidad, que no crean de repente estos mensajes. Ahorita también hay mucho de tinte político en cuanto a la información que las personas puedan manejar. Y también es importante saber y que las personas sepamos que la banca nos permite acceder a un crédito formal. Si nosotros no accedemos a ese crédito formal, vamos a buscar un crédito informal que a la larga termina siendo mucho más caro. Justo salió un comercial de Asban respecto a esto, en redes sociales, en la televisión, donde le explican al cliente que por lo de los topes de las tasas de interés justo, ¿no? Que un crédito informal es muy caro. A veces hay personas que no lo entienden, sienten que no van a poder acceder a la banca, pero si tienen un buen comportamiento crediticio, si generan ingresos, si trabajan de manera formal, sí pueden acceder a la banca con tasas más adecuadas, ¿no? Que prestándose a través de créditos informales o de familia. Eso sí es muy importante incidir en eso. Ok, Marixa, muchas gracias por tus respuestas a esta cuarta pregunta. A modo de conclusión, pasamos a la pregunta número 5, y es acerca de la inclusión financiera. Sabemos que el año pasado fue un nuevo inicio en cuanto al COVID, quizás estar adentro de casa. ¿Cómo crees tú que hemos avanzado yendo a este año en comparación a antes del COVID? ¿Cuál ha sido el avance que ha tenido la inclusión financiera hoy en día en el Perú? Bueno,
Definitivamente ha sido una oportunidad esta situación del COVID para el incremento de la inclusión financiera. Yo lo veo así, creo que muchos lo vemos de esa misma forma, que esta crisis ha generado el crecimiento, de a pocos el crecimiento de la inclusión financiera, esto principalmente por el incremento de cuentas bancarias en el sistema, dadas estas leyes de retiros de CTS, de AFPs, que vinculaban la apertura de una cuenta bancaria o también permiten que el dinero se quede en cuentas bancarias. También hay entidades que han ofrecido depósitos a plazo, entonces el dinero se queda en el sistema financiero, el cliente de repente que no estaba totalmente bancarizado se bancariza. Esto ha sido un aspecto muy importante. Otro que considero importante para el incremento de la inclusión financiera es la mayor cantidad de cajeros corresponsales que hay en estos últimos años, dado que uno puede encontrar un cajero en un supermercado, en una farmacia, y es de más accesibilidad para las personas que de repente acercarse a una agencia bancaria que actualmente tienen restricciones en atención, ¿no? Al inicio de la pandemia tenían horarios limitados, pocas atenciones en ventanilla, entonces el uso de cajeros dinamiza las transacciones básicas que realizamos los clientes, entonces esto ayuda mucho para que sea todo más sencillo, ¿no? Otro tema muy importante ha sido el crecimiento de la banca digital. Definitivamente, ¿no? El número de operaciones en banca virtual se ha incrementado bastante, han sido más de 50.000 el año pasado, en el año 2019 ni siquiera llegaban a los 30.000, ¿no? Esta es información de la SBS, y en cuanto a volumen de dinero también ha crecido, no son más de 202 millones de soles que se han movido a través de la banca digital, antes eran aproximadamente 170 millones. Este dinamismo sí es importante, dado que ya transaccionamos más a través de la banca por internet, de compras por plataformas web. Digamos que yo también a manera personal antes no lo realizaba, ya uno se ha digitalizado mucho más, pero sí también hay que tener en cuenta que así como ha crecido esto, también hay algunas limitantes aún, porque no todo el país tiene adecuado acceso a internet ni cobertura. No hay todavía de repente cajeros en todos los lugares del Perú. Acá sí también es importante la labor que va a venir haciendo el Banco de la Nación con estas aperturas de cuentas para el tema de los bonos, también el apoyo de la banca, de algunos bancos que han generado cuentas a través de sus aplicativos o por la banca por internet. Esto sí es bastante importante para el dinamismo del sector, para también incrementar la bancarización en el país y también incluir más a todos los peruanos en el sistema financiero. Muy cierto, Marixa, este tema de las aplicaciones realmente ha dinamizado mucho más el tema de hacer una transacción. Eso se puede ver no solo en empresas o grandes, tiendas grandes, sino también en los mismos mercados, por compras de víveres, cosas simples. Las personas ya han aperturado cuentas y ven que es mucho más fácil, gracias a un teléfono, poder pagar cosas que antes habría pagado quizás con dinero en físico. Esto ha ayudado mucho, claro, y es un incentivo, ya que motiva más a que las cuentas, que todo lo que son pagos de servicio, puedan ser realizados por la banca digital. Es un avance que está teniendo bastante importancia el día de hoy y que se ha visto también en gran avance, en gran auge gracias a esta pandemia. Si bien es cierto, hay bastantes limitaciones aún, como el tema del internet, el tema de quizás no hay suficientes agentes o los bancos no están trabajando tanto en las zonas más alejadas de Lima, las ciudades en general. Obviamente son cosas que se deben trabajar poco a poco y gracias a esta pandemia que se pueda dar de una forma mucho más rápida. Claro, también el Banco de la Nación tiene que
comunicarse con otros bancos o ver la forma de cómo también dinamizar la creación de cuentas, dinamizar lo que son los pagos. Es bastante necesario que se pueda dar. Ya que tú mencionaste en una de las preguntas que la banca en el Perú tiene bastante potencial, se puede explotar y solo es necesario poder darle las herramientas necesarias para que también los clientes puedan tener esta confianza para poder realizar esas transacciones, estos préstamos y puedan confiar más en lo que es la banca, en las finanzas, puedan saber más. Y no sé, quisieras añadir otro comentario al Sí, respecto. ya que comentabas esto de los pagos en mercados, el uso de estas aplicaciones como Yape, Plin, ha sido muy importante, sobre todo para los emprendedores, porque te permiten hacer un pago a través del celular más directo, le da al emprendedor la facilidad de tener un pago más inmediato, que de repente den una cuenta bancaria o el código interbancario, a que esperen a que se haga la transferencia y esta demora en llegar. Hablando justamente de transferencias, otro hecho importante que se ha dado es que ya el horario de las transferencias interbancarias ya no va a demorar tanto como antes, que hasta a veces demoraba más de un día en llegar a la cuenta de destino. Esto también influye bastante en el dinamismo de la transaccionabilidad en el sector. Y otro punto importante también es la alianza de bancos que realizan con algunas fintech, como por ejemplo el caso de Kulki, ¿no? Para la plataforma de pagos, porque esto permite que estos pequeños negocios puedan acceder de manera más sencilla a plataformas de pagos que de repente antes eran muy caras para ellos o más complicadas. Y esto también influye bastante en la inclusión financiera, en el desarrollo del sistema, en que más clientes usemos la banca. Muy cierto el tema de que favorece el emprendimiento, porque incluso que yo sepa, muchas de esas aplicaciones como el Yape no cobran comisión a diferencia de los pagos con tarjeta y el pago es inmediato. Entonces la persona o el emprendedor puede retirar el dinero el mismo día, a diferencia de quizás los pagos con tarjeta que se cobra comisión y quizás se espera un poco más de tiempo. Es muy importante esto también, ya que no necesita, con solo el hecho de tener un celular se pueden realizar los pagos. Y realmente es un impulso que van a tener los emprendedores para poder canalizar el dinero de una forma mucho más práctica. Entonces, sí, es muy cierto, se tiene que avanzar bastante, pero gracias a esta pandemia, de alguna u otra forma, hemos aprendido nuevas cosas y hemos aprendido también a incluirnos más en el sector financiero. Muchas gracias, Marisa. Eso vendría a ser la última pregunta. Y más que todo queríamos agradecerte de parte del equipo de eventos, Económica en general, por habernos dado esta maravillosa entrevista. De verdad va a ser bastante enriquecedor para todas las personas que nos van a estar viendo. Es siempre necesario conocer cuál es la situación de nuestro país, más aún el tema financiero, que es algo que ha sido muy golpeado por el tema del COVID. Te agradecemos por cada información que nos has brindado, por el contenido que está aquí y también que todos los que nos están viendo puedan estar atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en general. Esto va a ser también publicado en YouTube. Así que les agradecemos a todos y esperamos subir contenido lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Económica por esta entrevista y por difundir esta información para todas las personas. De verdad, gran trabajo el que realizan. Sí, Marisa, muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias, hasta luego.